Tardes con todos. Eh, Primero, ay, estoy bien, ya. Gracias al Señor porque Él es bueno y siempre su misericordia ha sido para sus hijos. La haftará que voy a compartir, que yo creo que más bien tengo la seguridad de que el Señor ha sido quien puso en su tiempo, porque al parecer yo tenía que compartir hace 15 días y me hubiese tocado otra porción diferente. Y hoy me toca la porción Tetzabet, que son tú ordenarás. Para mí ha sido un tiempo hermoso, también ha sido un tiempo de aprender y de reconocer cómo el Señor ha sido en mi vida y cuál es lo que a los hijos de Dios nos depara según su profecía, y esto ha sido una bendición. Les comento que sí han sido semanas complicadas y hoy es sábado, hoy Shabbat también especialmente complicado y sobre todo eso el Señor ha puesto su mano sanadora, haciendo real la palabra en mi vida el día de hoy y creo que no tengo mucho para decirles, pero sí quiero compartirles todo lo que el Señor ha hecho. Y entendí hoy también que el Señor ha dado su Shabbat como, no solo como un descanso, y no solo como el aprender su palabra y el tener comunión con Él, sino también el cómo te revela tu condición para tener la certeza de que nosotros somos su pueblo. Eso, amados hermanos, la Haftará que me toca va desde el libro de Ezequiel 43:10 al 27. Pero antes de empezar con la lectura del libro de Ezequiel, para tener un contexto de qué es, me permití, les puedo por favor decirles que vamos unos versos antes, que es desde el 43, pero desde el verso 1. Voy a leer con mi poco conocimiento del hebreo y también con no mi tan buena memoria de las palabras que están en el hebreo, pero quisiera también que aprendamos a ejercitar la memoria con las poquitas palabras que están facilitas y que detrás de ese significado de las palabras hay un significado hermoso y celestial y mismo de la naturaleza del Señor Yehoshua. Entonces, Ezequiel 43:1-2 dice lo siguiente. Me llevó luego a la puerta que viene por el camino del oriente, dicen nuestras versiones, pero el oriente está traducido, viene de Cadín. Cadín. Entonces, Cadín significa, es una palabra facilita, es así podemos pronunciar. Cadín significa aquello que pertenece a lo que está antes, a lo que es de la eternidad. Entonces, este verso 43:1-2 está hablando de Ezequiel y una visión. Y me pareció hermosísimo cuando vas entendiendo que el camino hacia la eternidad, o sea, el camino a lo que estaba antes, eh, es así como que el Señor es nuestro camino, Él es el camino hacia la eternidad, el camino hacia la nueva vida, a la Jerusalén celestial. Y es hermoso porque viene desde la eternidad y va hacia la eternidad. En el verso 2, a continuación dice, he aquí el cabot, estoy un poco parafraseando con las poquitas palabras que ya conocemos. He aquí el cabot de Hashem que venía del Kadin, que es de la eternidad, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa del cabot. Voy a repetir. He aquí el cabot de Hashem que venía del Kadin, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su cabot. Leyendo este verso, viene a mi memoria lo que habíamos conversado el miércoles, lo que nos habían enseñado Carmita y también Josuecito acerca de los Juquín y de los Mishpashtim,
porque les recuerdo para los hermanos que tal vez no pudieron estar, básicamente habíamos analizado, más bien el Señor se nos había revelado en que el debido proceso debe estar como alineado y junto a la promesa, es decir, si hago el debido proceso, pero mi fin es tal vez un poco arrogante o decir que cumple los mandamientos, entonces no está completo la obra, sino más bien que el debido proceso esté alineado a la promesa del Señor, al mandamiento, pero por su amor. O sea, recién ahora estoy comprendiendo, entendiendo aquello y saber que el Señor conecta lo que estudiamos los miércoles con lo que hoy nos muestra como una visión grande, una visión general. Y esto es lo que está pasando en el verso 2. El cabot, el peso, la gloria del Señor, el peso del Señor venía a través de lo eterno, o sea, de los, podríamos pensar que son de los debidos procesos, y cuando en realidad cumplimos con el debido proceso, con sus cuquín, entonces se muestra el cabot, la tierra resplandece del cabot, o sea, es como decir, en realidad se cumple todo lo que habíamos todo el objeto de cumplir sus mishpat, sus mishpatín, sus juquín. O sea, a mí este verso me ha llenado el corazón. Yo sé que no es de la Haftarah, está antes, pero es para tener un contexto que toda la palabra está alineada. Y estamos hablando de cómo el libro de Ezequiel a Ezequiel, al profeta, se le da una visión. En este sentido, vamos a leer también el Ezequiel 43:7. El objeto de analizar los versos anteriores es para tener un contexto de que desde el verso 10 las especificaciones de este templo, del templo, porque se le da una visión del templo, es más bien tener el contexto de que es celestial, que no es un templo terrenal, sino más bien que el Señor le revela a Ezequiel lo que está por venir y le revela a Yehoshua HaMashiach en todo. Vamos a ver en cada uno de los versos. Pero para tener mayor contexto voy a proceder a leer Ezequiel 43:7. Y dice, y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde pasaré las plantas de mis pies, en el cual hablaré entre los hijos de Israel, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más inhabilitará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus zenut, que son las infidelidades, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Entonces, lo que vemos en este verso, en el verso 7, él está diciendo que este lugar es donde yo posaré. El Señor dice, yo habitaré aquí. Y ustedes ya nunca más lo inhabilitarán, o sea, ya no lo transgredirán. Eso significa que esto es profético, porque si estuviera hablando de un templo terrenal, nosotros en nuestra capacidad humana vamos a transgredir sus leyes, por nuestra naturaleza humana, pero acá ya nos da una promesa, nos dice que ya nunca más, es decir, en la promesa del Señor para nosotros, en la vida celestial, ya no habrá el pecado en nosotros, en nuestra naturaleza, porque estamos renovados en el cuerpo. Somos su pueblo y estamos habitando para alabarle. Entonces, este es como el contexto primero para entender que a continuación va a hablar de un templo celestial, de Yehoshua. Ya. Lo siento, hermanos, no sé si me dejé entender. Bueno, espero que sí. A continuación, ya empiezo con la lectura de la Haftarah, del 43, del 10 al 27. Y voy a leer una partecita en la traducción de la Reina Valera y el hermano Eric, y la traducción del hermano Eric. Y también adicional tengo algunos comentarios según cómo fui entendiendo el verso. Y dice, eh, tú, hijo de Adán, declara al pueblo de Israel
declara al pueblo de Israel esta casa, para que se avergüencen de sus iniquidades y para que midan el plan, y para que midan el plan. Entonces, cuando yo leí este primer verso de la Haftará, lo que le está diciendo el Señor al profeta es, dile, da este mensaje a la casa de Israel, al pueblo, pero ¿cuál es el objeto de que dé este mensaje al pueblo? Es que se avergüencen de sus pecados y con esto para que ellos midan el plan que tiene, o sea, que la casa, el templo, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el objetivo de esto? Y es tener reconciliación con el Señor Yehoshua. Me pareció hermosísimo y no solo fue bastante decidor a mi vida, sino más bien hace no mucho no tenía casi que decirles con la Haftará, pero el Señor por su gracia reveló mi condición y esto es lo que le está diciendo en este verso, que en realidad revela tu condición para que tu conciencia pueda mirar de dónde el Señor nos ha sacado, pero no se queda con solo revelar nuestra naturaleza de pecados, sino más bien para que podamos ver cómo es su gracia y cuál es el efecto que es que nosotros seamos reconciliados con el Señor. Esto en el verso 10, en el verso 11, ahí viene la promesa, dice, y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelas delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Y no solo lo dice y no solo nosotros lo escuchamos, sino que Él pone en nosotros el hacer, porque el escuchar y el hacer, porque aquí en el verso final dice y las pongamos por obra. Entonces, esa es la promesa que el Señor pone en nosotros. O sea, es como un cuento de restauración. Nos avergüenza, nos muestra de dónde nos ha sacado y después nos promete que todo lo que dice, en todo lo que le va a mostrar, nos va a ser producto, va a tener el final de nuestra reconciliación y nosotros, por su promesa, vamos a ponerlas por obra. En el verso 12 dice, esta es la Torá de la casa, esta es la Torá de esta casa, encima de la cabeza del monte, todo su límite alrededor es Kodesh, Kodashim. Esto significa, he aquí, esta es la Torá de esta casa. Entonces, aquí ya nos muestra que dice, toda la casa es Kodesh Kodashim, Kodesh Kodashim. Voy al verso 13 y dice, estas son las medidas del altar por codos. Entonces aquí vamos, tal vez, si nosotros en la traducción en el hebreo, hay medidas que se llaman amá, que es traducido como un codo, y es la medida que va desde el codo hasta la punta de la mano abierta, que son 48 centímetros. Un tofá, que es equivalente a los 4 dedos, es decir, más o menos la mano abierta y los 4 dedos, y en total son 56 centímetros, ¿no? El verso dice así, estas son las medidas del altar por codos. El codo y palmo menor, la base de un codo y de un codo ancho y su remate por su borde alrededor de un palmo. Este será el zócalo del altar. Aquí les dejo también para su consideración algo que conversábamos con mi ñaña y me pareció precioso, pero no estoy diciendo que sea lo correcto, ¿no? Porque estos diseños y estas palabras son difíciles de imaginarse
difíciles de buscar una estructura, porque no es una estructura terrena, sino más bien es una estructura que viene del Señor y que está en su mente, ¿no? Entonces, ahí habla del codo. Entonces, conversando con mi hermana, dice, ¿qué significará? Y está empezando a describir las medidas del altar. Entonces, pensando en aquello, vemos que está, no sé si me miran, ojalá me puedan mirar. Estamos hablando del el codo, de la medida del codo y 4 centímetros más, aparentemente, más o menos. Entonces, lo que estamos viendo son los brazos abiertos. Son los brazos abiertos que se hicieron que el Señor Yahushua hizo en la cruz. Entonces, este es el altar, es su sacrificio. Es cuando Él abre sus brazos y son como una medida celestial de su amor, y estas pueden ser las medidas que pongan en el altar. Eso es como lo que nosotros podríamos percibir de este verso, ¿no, amados? Voy al verso 14. Y desde la base, sobre el suelo, hasta el lugar de abajo, 2 codos de anchura de 1 codo. Y desde la cornisa menor hasta la cornisa mayor, 4 codos y el ancho 1 codo. El verso 15. Y el verso 15, hay una palabra hermosa que también espero que aprendamos, que nos la grabemos en nuestra mente, y se llama, en lugar de decir, en la traducción de la Reina Valera dice el altar, pero aquí habla de, en el idioma original dice el Ariel. Entonces, el Ariel, y le voy a leer en la traducción del hermano Eric, y dice, el Ariel. Al parecer el nombre significa el león del poderoso, el león de la tribu de Judá. Y el Ariel, 4 codos desde el Ariel para arriba, los cuernos rayos son 4. En el verso 15 habla o sea, está ahí puesta la palabra Ariel, y también poniendo en nuestro corazón qué significará el león de la tribu de Judá. Y mi hermana me hacía caer en cuenta en una situación, ¿no? En el altar se ponían los sacrificios, y es como, y sería como que se mira ahí la muerte del animalito, pero también es el poder de la resurrección. O sea, es como que sí, es cierto, pasó la muerte, pero viene con el poder, con lo que es el león de la tribu de Judá. Ahora el verso 16. El verso 16 dice, el Ariel, otra vez vuelve a tomar el mismo nombre, 22 de largo y 22 de ancho, cuadrado hacia los 4 cuadrantes, caras, puntos. Ya. Y aquí dice, en cambio, en el verso 17, el descanso era de 14 codos de longitud y 14 de anchura en sus 4 lados, y de medio codo el borde alrededor, y la base de 1 codo por todos los lados, y sus gradas estaba hacia el oriente. Habíamos dicho en los versos anteriores que el oriente le podríamos poner como, ¿cómo era? Como el Kadín. El Kadín, que significa el que viene de lo eterno, que viene desde lo anterior, que podríamos decir que es eternidad. Entonces, si nosotros leemos este verso y vamos viendo que va hacia la eternidad, entonces es como una certificación más que estábamos hablando de un templo que no es de la tierra. Y vamos a leer el verso 18. Y dice, ¿no? Y él me dijo a mí, ven Adán, hijo de Adonai. Ven Adán. Así dijo, Adonai el Señor está, a ver. Y él dijo a mí, ven Adán. Así dijo Adonai el Señor. Estas son Jukok, las Jukok del altar el día de ser hecho él, para hacer subir sobre el olá.
y rociar sobre él la sangre. Entonces es como que le dice al profeta Ezequiel, le da la orden, le dice que haga estos sacrificios, pero estamos entendiendo que es posible también que el profeta Ezequiel no haya vuelto nunca a Jerusalén después del exilio, es posible también, y no le está hablando al profeta Ezequiel, sino más bien le está hablando a Yehoshua, o sea, más bien está diciéndose que él, el Señor Yehoshua, va a ser el que haga los sacrificios, va a ser el que haga los holocaustos. Eso le está indicando. El verso 18 dice, a los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Hashem el Señor, para ministrar ante mí, darás un becerro de la vacada para la expiación. Si nosotros nos ponemos a recordar en Hebreos 7:23, nos dice que, más bien les voy a leer, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acerquen a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, si aquí en el verso 19 está hablando de un linaje de Sadoc, lo que está es mostrando, no está hablando literalmente, sino más bien está mostrando nosotros, ¿no? Que somos el pueblo escogido del Señor. En el verso 20 dice, y tomarás de su sangre y pondrás en los 4 cuernos del altar y en las 4 esquinas del descanso y en el borde alrededor, así lo limpiarás y purificarás. Tomarás luego el becerro de la expiación y lo quemarás conforme a la ley de la casa, fuera del santuario. Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para la expiación y purificarás el altar como lo purificaron con el becerro. Ya. El verso 23 dice, cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada. Y los ofrecerás delante de Hashem, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos, y los ofrecerán en holocausto a Hashem. Por 7 días sacrificarás un macho cabrío, cada día en expiación. Asimismo sacrificarán el becerro de la vacada y un becerro sin tacha del rebaño. Por 7 días harán expiación por el altar y lo limpiarán y lo consagrarán. Y acabados estos días, del 8º en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz, que creo que más conveniente sería vuestros solot y vuestros shlamim, y yo reconciliaré a ustedes, pronuncia el Señor. Y el pronunciamiento del Señor. Entonces, si nosotros vemos en este último verso de la Haftará, le está diciendo que nosotros lo que en el tiempo en que ya vamos a estar con él en la tierra celestial, ya lo que vamos a hacer es dar sacrificios, ¿no? Como sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre, como lo dice en Hebreos 13:15. Eso con la Haftará, mis amados hermanos. Después hicimos una relación entre la Torá, los profetas y el Nuevo Testamento
pero no lo hicimos verso por verso, sino más bien que los sacrificios que se mencionan en la Torá, en el verso, en el en la parte del 28 del 38 al 43, y tiene relación con Ezequiel 43 del 21 al 26, y en los, ay, perdón, este es Nuevo Testamento. Ya, ahí está puesto muy bien. Nuevo Testamento. Allá. Entonces, aquí dice que esto está relacionado con, y aquí más bien nos aclara, el Evangelio nos aclara esto en Hebreos 9:11 al 14, que me voy a permitir leerles. Pero estando ya presente Cristo, Yehoshua HaMashiach, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Yehoshua HaMashiach, el cual mediante el Ruach eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Esto les puedo decir al Señor, les puedo decir, hermanos, que el Señor hizo esto el día de hoy, porque en los conflictos que uno vive día a día, y entender que es una gracia cuando el Señor te muestra tus malas obras y te limpia, para que te limpia de estas obras muertas, de lo que vivimos día a día, de lo que hay en nuestro corazón, y nos promete que vamos a poder servir al Señor, al Dios vivo. Eso es, hermanos, les agradezco. Que el Señor les bendiga. Gracias, Natita, a ti. Y no creo que cualquier, digamos, más bien dicho, a Natita le ha tocado una porción más bien complicada. Es una porción muy, muy sencilla por muchas razones, digamos. Y vamos a ver por qué. Primero que, como bien lo dijo Natita, el contexto de esta en realidad aparece o se agarra el contexto con más contexto desde el capítulo 39 de Ezequiel. Entonces, no sé si le podemos leer o alguien le puede leer ya, así de manera rápida nomás. El 39 de Ezequiel, 39:1. Perdón, 41. 41. Todo el capítulo. 41 nomás. Ah. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre la mano del Señor y me llevó allá. Ok, entonces, ¿qué fecha es esta? 25 de nuestro cautiverio. ¿Pero qué día es ese? Léanle de nuevo a ver qué es. 25 años de los 70 años. Ya. En el año 25, dice, Sí, de sí, sí, pero nuestro ¿qué día? cautiverio. De los 70 años. Ah, En el qué día. 25 A los 10 días Ya, ¿y eso qué, pero de qué mes? de del mes de Rosh Hashanah. ¿Qué ocasión es esa? Yom Yom Kippurim. Bingo, ahí estamos. 14 años, claro. Entonces, fíjense, esta es una visión, o sea, toda esta famosa visión del templo de Ezequiel es una que le da el Señor en un contexto de Yom Kippurim. Así que miren que no es cualquier cosa. ¿Ya? Y por todo eso, digamos, más bien dicho, toda esta visión de Ezequiel del capítulo 40-41 en adelante, que básicamente es esta visión de lo que algunos denominan el tercer templo, otros le llaman el templo de Ezequiel, etcétera. Básicamente es ¿qué se diría? Una sobreexplicación
o sea, en el sentido que es una explicación adicional de lo que simbolizaba el templo, porque acordémonos que en el contexto histórico en el que está ahorita Ezequiel, como bien lo dice, están en el cautiverio, eso significa que no hay segundo templo, ¿ya? Y no habiendo segundo templo, recibe esta revelación de una especie de tercer templo, pero que tiene unas dimensiones y una conformación nunca antes vista, ¿sí? De hecho, les voy a compartir un ratito una imagen que pude encontrar de este templo. Ahora, nada más, permítanme un ratito como para contrastarle, ¿ya? Un ratito nomás, ni 8 días no me demoro, ni 8 días. A ver, ¿dónde está? Puede ser este. Puede ser este. Puede ser. Nada más un ratito. Permítame un ratito, por favor. Permítame un ratito, por favor. Ya, este. Pues. Ya, ahora sí. Y... Oh, perdón que me demore un ratito. Perdón que me tome unos minutitos. Veamos, solo así nomás. Un momentito solo para tener esto en la mano. Y justo ahora no le encuentro a la que quiero. Permítame un ratito. Nada más un segundito y ya acá pues ahora está. Ok, ahí sí. Sí, ya. Ahora sí. Ya. Muy bien. Ahora sí les comparto. Entonces, fíjense. Ya. Normalmente estamos acostumbrados a ver esta disposición del templo, ¿no es cierto? Bueno, y esta ya es la del segundo templo, incluso la del templo de Zorobabel, que se llama, la que reconstruyeron después de que regresaron del cautiverio. ¿No es cierto? Esta es como la disposición del templo, con un atrio de mujeres, un patio, el altar afuera y como más bien en forma rectangular, ¿cierto? Pero resulta que el templo que aquí está describiendo Ezequiel, o que se le revela a Ezequiel, es más bien cuadrado. Es más bien cuadrado y como concéntrico. No tiene esta forma rectangular, ¿ya? Tiene esta forma rectangular, sino tiene una forma concéntrica, ¿ya? Y lo que está en el centro no es ni siquiera el lugar santísimo, sino lo que está en el centro de todo este complejo es del altar que es lo que acabamos de leer aquí y que nos leyó Natita. Y si lo leemos, tiene un montón de descripciones que son muy, muy exageradas y que si se quisiera hacer eso literalmente en el monte donde se supone que es el templo, en el monte del templo como se le conoce, si es que se quisiera edificar eso ahí, no entra. Ya, así de sencillo, no entra. Entonces, además de que rompe con el esquema que en su momento tuvo el templo de Salomón o el templo de Zorobabel, rompe mucho con eso. No tiene este esquema, como de filtros de entrada en sentido horizontal, en sentido, digamos, como si fuera un rectángulo, o que voy entrando así hacia adentro, sino que más bien es un tema, como les decía, un poco más concéntrico y el asunto, digamos, lo central, el foco no está en el lugar santísimo, sino está en el altar. ¿Ya? Es eso. Ahora bien, en Ezequiel se da un montón de cambios, de hecho, e incluso era lo que preguntaba el Estevitan hace un año, me acuerdo. En Ezequiel incluso se hace una nueva redistribución de las tribus, que son muy diferentes a las que se dice en su momento en Deuteronomio y en Números. ¿Ya? Y todo eso tiene una razón. Esto es como normalmente se suele decir, es una visión bastante es una visión bastante escatológica. No sé si los demás escuchan bien, yo creo que sí, tal vez de su equipo, hermana Lordita. Creo que sí, tal vez puede ser su celo. Bueno, entonces resulta que esta es una visión bastante escatológica, o sea, está hablando de algo más allá más allá de un edificio, y por eso es que vale la pena, y como bien lo pone el hermano Eric, cuando resulta que no hay una palabra en hebreo para decir templo, porque nosotros diferenciamos de casa y templo, ¿no es cierto?
Templo siempre lo asociamos a alguna actividad religiosa, algún edificio netamente religioso, de cualquier religión, lo que sea, pero es un templo, ¿ya? Pero resulta que en hebreo no hay una palabra para eso, para diferenciar entre templo, casa, lo que sea, sino que la palabra casa, bayit, se utiliza tanto para decir casa como para decir templo, ¿ya? Así que por eso es que ustedes ven ahí que el hermano Eric en la traducción puso como con slides, con slash, ¿no es cierto? La palabra casa, ¿qué más era que ponía? Casa, templo, educación, alguna cosa así. Por las implicaciones que tiene la palabra bayit, o sea, casa, en hebreo, ¿ya? Entonces, básicamente lo que quiere decir todo esto es que con esta visión que está teniendo Ezequiel, está recibiendo, está teniendo una revelación muy profunda, así como en su momento tuvo Moisés, de todo lo que implica o la disposición que va a tener este nuevo templo, este nuevo lugar en donde iba a residir, habitar el Señor, y que iba a ser de unas magnitudes no humanas, que iba a tener unas magnitudes exageradas, por así decirlo, a la mente humana, y que aparentemente en ese lugar se iba a restituir el sacerdocio levítico, que al momento en el que está recibiendo esta profecía, el profeta Ezequiel, no había tal sacerdocio levítico, no había el templo ni nada. Ya, incluso no había ni siquiera el templo que estuvo en pie al momento de estar aquí el Señor Jesús por primera vez. ¿Ya? Entonces, todo eso, todo eso es del contexto, digamos, histórico, y lo que, lo que ahora nos corresponde leer y que tiene mucha relación con la Haftarah, con la Parashá, perdón, es precisamente el tema de la consagración de los sacerdotes, porque el centro de la Parashá no es tanto la ropa, no es tanto la descripción de la ropa, de las piedras y todo aquello, que sí es importante que la recordemos, el efod, el pectoral, el manto y todo lo demás, que es como importante digamos, no está mal que lo tengamos ahí en mente, pero sí es, sí, lo más importante, digamos, ahí, y lo que tiene incluso más detalle, es todo el tema de la ceremonia de consagración, ¿ya? Es decir, todo lo que tiene que pasar, porque básicamente lo que está ejemplificándose, describiéndose ahí es todo lo que tiene que pasar o el proceso que tiene que existir, que tiene que darse para que una persona común pase a ser habilitada, ¿no es cierto? Pase a ser habilitada, entrenada como un sacerdote, como un ministro del Señor, que no es una cosa fácil, ¿sí? Si algo nos podemos ver ahí es que para llegar a que una persona pueda intervenir, pueda actuar así con libertad delante del Señor, a ocuparse de sus cosas, no es que es una cuestión así de, a ver, levante la mano, quien quiere pase. No, sino que me dio en ese momento, y por eso nos deja con esa descripción súper exhaustiva, digamos, minuciosa de todo lo que se tenía que hacer, para dejarnos a ver ahora, para dejarnos ver ahora en nuestros tiempos, que ese proceso, o sea, para que una persona común y corriente pase de ser persona común y corriente a ser sacerdote del Señor, tuvo que haber un proceso muy, muy complejo, muy minucioso y muy al detalle. Que se acuerdan que todo esto era lo que se llamaba el Miluim. ¿Se acuerdan? La de la llenura de manos. ¿Se acuerdan que se llamaba así? Con el de la llenura. Entonces, una persona iba a pasar a llenar sus manos con toda la actividad o la capacidad para servir al Señor, y para eso mediaba un montón de cosas, de sacrificios, un montón de cosas. O sea, cosa fácil no era. Ya les digo, o sea, lo que en términos generales, en términos sencillos, nos tiene que quedar grabado en la cabeza, es que para ser sacerdote del Señor se necesitaba un montón de cosas. Ya, o sea, no era fácil, no era tan sencillo así como ver, ¿quién quiere servir al Señor? Sí, a ver, usted pase, pase, venga acá, ya le ponemos la ropita y vaya. No, no era tan sencillo. Había que hacer un montón de procedimientos. ¿Ok? Y ahora, resulta que todo esto, y se combina con esto, y lo pude entender de la siguiente manera. A veces nosotros nos dejamos un poco como, ¿qué sería? Apantallar, o nos vislumbra, puede ser. La palabra que busca nos vislumbra, como que nos encandelilla, nos deja absortos, como que nos emociona, nos saca así un poco de onda, todas estas cosas que describen aquí, ¿no es cierto? Y especialmente, por ejemplo, cuando se describe las vestiduras del sumo sacerdote, es como que uno dice, wow, qué hermoso, qué bello, qué oro, qué plata, qué azul, que todo lo demás es una cosa así, pero hermosísima, ¿no? Y claro que sí, pero resulta que todo eso no podía entrar en marcha y no funcionaba si es que no había una cosa antes.
Y eso es lo que nos pone aquí el centro, nos pone, como decir, la cerecita del pastel, esta Haftará. Y es que nada del templo funcionaba, nada del templo funcionaba sin un instrumento. ¿Cuál era ese? A ver, pensemos. El altar, ¿El altar Exactamente, o el el altar. rojacotes? el No, no, Ariel. el altar. El altar. ¿Por qué? Porque puede haber cortinas, podía haber menorá, podía haber incluso arca, ¿no es cierto? Pero si no había altar, ¿con qué se limpiaba todo? Porque en el altar se ponían los sacrificios y todo lo demás. Así que sin altar no había nada de actividades en el templo, en el tabernáculo. Por eso es que esta visión de Ezequiel le pone el altar en el centro. Si nos fijamos, en la visión de los otros, el centro, lo más especial, lo más sublime, era el lugar santísimo. ¿Se acuerdan? El lugar santísimo. Pero resulta que acá nos está diciendo, no, el centro de todo en realidad es el altar. Fíjense, cualquiera diría se contradice, ¿no? ¿Qué mismo? Entonces toca hacer un templo cuadrado, ¿acaso? Toca moverles que estuvimos entendiendo todo mal. No, ¿se acuerdan lo que veíamos la anterior semana? Lo que les compartía precisamente de la Haftará, de la Parashá, que decía que sobre el arca, sobre el Taporet, ¿se acuerdan? Es donde iba a hablar el Señor y que dijimos que lo que el mecanismo de conexión, de unión, digamos, entre el cielo y la tierra, entre Dios y su pueblo, era el sacrificio. Ya, es eso. ¿Sí me explico? Entonces es como que aquí en esta visión está desdoblando esa visión, está desdoblando eso y dice, sí, está muy bonita el arca, pero eso eventualmente se va a perder. Y es más, a la época de Ezequiel, que está viendo esto, el arca como tal ya se había perdido. Hasta ahora está perdido. Entonces, ¿pero qué quedaba? La idea de sacrificio. La idea del sacrificio. Y que sobre su sacrificio, sobre la idea del sacrificio, sobre el ideal del sacrificio, era sobre lo que Dios se iba a manifestar. Y por eso es que Dios se pone mucho cuidado con este altar, que si nos ponemos un poco a imaginarnos, resulta muy complicado imaginarnos de qué mismo están hablando, ¿ya? Porque por todas las palabras que como Natita seguramente se dio cuenta, son muy complicadas y seguramente nos dimos todos también cuenta que son muy complicadas las palabras, que la ma, que el no sé qué, que el no sé cuánto, son un montón de palabras que aquí en la traducción se solucionó, digamos, de alguna manera sencilla, poniendo codos y ya, codos y póngale su pared o póngale ¿cómo es que ponen acá? Su zócalo y tal, o sea, es una cosa que no se entiende muy bien de qué se está hablando. Se llama Ariel, se sabe que están hablando del altar, pero todas las demás descripciones no se tiene muy bien idea de qué se trata. Lo que sí se sabe es que está describiendo al altar que está en el centro de esta visión que está teniendo Ezequiel. No obstante, pude encontrar una pequeña imagen que creo que puede venirnos bien, y es esta, más o menos. Entonces, fíjense. Y aquí precisamente porque tiene algunas palabritas que, como nos decía Nati, nos debemos de acordar. Y si de pronto alguien tiene algún familiar, algún conocido que se llama Ariel, o si tiene en perspectiva tener un guagua, un hijo, y no sabe qué nombre poner, pues ahí está una alternativa, ¿no es cierto? Una opción. Ariel, ¿ok? ¿Qué significa Ariel? Ari significa león, ¿ya? Y él, pues Dios, así que significaría como que el león de Dios, en realidad. El león de Dios significaría. Y ahora, ¿a qué parte se le llama Ariel? No se le llama en realidad a todo el altar, sino a la parte que ardía del altar. Ya, a la parte de arriba, donde estaba el fuego. Porque acuérdense que el pueblo de Israel era como muy visual. Y se acuerdan también que Ariel se le llamaba el templo, al segundo templo. ¿Se acuerdan que en algún momento lo vimos en Apocalipsis? Creo que lo vimos. Que al templo se le llamaba Ariel, porque como estaba adornado, ahora sí nos sirve este de acá. Como estaba adornado, sí ven que es como que blanco con dorado y todo lo demás. Entonces, y eso era de mármol y oro, así que cuando eso le pegaba el sol, eso brillaba, y si se dan cuenta es como que si tenemos un poco de imaginación parecería un león sentado, ¿no? Un león sentado así como que con forma de león. Entonces por eso al templo se le llamaba Ariel, y además porque cuando un león le sopla el viento y hay este sol,
pues parece que esa melena es como de fuego, ¿no es cierto? Ya, parece una candela. Entonces resulta que por eso también se le llamaba aquí Ariel, seguramente, porque daba la imagen de la melena de león cuando está en el viento, ¿no? Que está ahí, parece que es candela, ¿ya? Entonces, fíjense, eso es del Ariel. Ahora, más o menos lo que se puede entender y lo que yo también me parecía es que este altar que se está describiendo aquí en realidad es como una cuestión escalonada, ¿ya? Como una cuestión escalonada y lo que va diciendo es como que en forma piramidal, digamos, ¿no es cierto? Ahora, más allá de todo esto y para no hacernos lío, porque como les digo, esto nada más tómenlo como una mera ilustración, ¿sí? Solo como para que tengamos alguna idea de lo que seguramente estaba diciendo ahí, porque en realidad no, es muy, muy complicado llegar a determinar con certeza qué vio, o sea, o cómo lo vio, o intentar hacer una ilustración. Así que nada más tengamos esto como una idea, apenas un indicio, ¿ya? Lo que sí es cierto es que este altar era enorme, ¿ya? Era enorme, enorme, enorme. Sí, era muy, muy grande. Así que imagínense, el altar del sacrificio, por ejemplo, en el tabernáculo, era no muy grande, sino más bien como hecho o ideado como para que entre una vaca, un toro, ¿ya? Pero ahora, cuando aquí nos están diciendo que es un altar enorme, grande, 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 ¿a qué se puede hacer referencia? A una ciudad, A una ciudad, pero más allá de eso, a digamos, una tribu. a una tribu, exacto, pero ¿qué es Altar el altar? que contenía todos los sacrificios más, o sea, que eran como la maximización de todo lo que había ocurrido desde que Dios envió dio la orden de hacerlos y que Exactamente, representa el sacrificio de Mashiach. exactamente, y además de eso es lo que contiene, o sea, porque con más espacio, ¿qué hay chance? Pues hay más cosas, hay más donde poner cosas, hay donde poner más cosas, ¿no es cierto? Entonces, como lo dice Carmita, por un lado es toda esta simbología de que ahí cabe todo, y además también como en el altar, los animalitos que se quemaban eran representación de los pecados y demás. Entonces, lo que significa que con un altar más grande, pues era que ahí iba a caber, ¿no es cierto? Ahí entraban todos los pecados del pueblo. Ya no se tenía que hacer de uno en uno, ¿ya? De pocos en pocos, sino que con esta dimensión grande significa que ahí va a entrar de golpe un montón, ¿ya? Y va a entrar mucho, ¿sí? Entonces, fíjense que todo lo que está hablando aquí es en un sentido muy, muy, muy metafórico, ¿ya? Y por eso es que a veces se hacen lío. E incluso hay muchos que cuando leen este pasaje del capítulo 40 en adelante de Ezequiel, enseguida se piensa que es del tercer templo del que tanto habla buena parte de la comunidad judía de ahora. Y resulta que incluso algunos cristianos y que lo defienden y todo lo demás, pero en realidad es, 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 es haber leído por lo menos de una manera muy, muy, muy ligera, porque en realidad no está refiriéndose a eso, sino a unas cosas muy, muy proféticas. Ya, esto es como lo que diría el Apocalipsis. Este texto fue escrito en lenguaje simbólico, para que aquel que no conoce ni se da cuenta, pues lo tergiversa y se hace pedazo solito. Pero en cambio aquellas personas que como Dios nos ha concedido a nosotros estar atentas, estar advertidas de todo esto, pues en cambio lo vamos a comprender o al menos nos va a dar la intuición de que esto no es literal, sino que está señalando a algo más. ¿Sí? Ahora bien, pero en todo caso, ¿a qué apunta todo esto? ¿Ya? ¿A qué apunta todo esto? Considerando aún que esto no era una orden de ve y tú construye, ¿no es cierto? Ve y tú construye, sino que más bien esto le está diciendo de algo que va a pasar en el futuro. Entonces dice que va a haber una casa con tales dimensiones y que en el centro va a estar este altar con tales características. Pero resulta que eso no acaba ahí. Resulta que el siguiente paso después de que se ha establecido el altar, este altar, solo como de manera ilustrativa, después de que se ha determinado este altar, resulta que ahora viene el motivo por el altar. Y resulta que la casa, sí, el templo como le conocemos, no tiene sentido de ser, ¿ya? Sino es con el propósito de que Dios reconcilie a su pueblo con sí. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el objetivo del altar, del templo, todo lo demás. No es una casa para que Dios habite ahí, solito, si se quiere en todo caso. El objetivo que Dios tuvo con el tabernáculo, que Dios tuvo con el templo, que Dios tuvo
de mostrarle esta visión a Ezequiel, perdón, es precisamente demostrar que ese lugar, esa edificación en su momento, es un ejemplo, es el mecanismo que Dios dispuso para ilustrar de cómo Él iba a habitar en medio de su pueblo, que era lo que leíamos la anterior semana, y de que una vez que está establecido ese lugar, ¿no es cierto? Ese establecimiento, ¿de acuerdo? Lo siguiente, lo que es consecuente, lo normal, lo que debe seguir, es la aproximación de su pueblo, ¿sí? De la gente que ha sido apta para, ¿de acuerdo? Y en esto tiene, como les decía, la mayor relación la parashá. La parashá dice que después de que se hagan todas las vestimentas y todo lo demás, se tiene que adecuar o adaptar, por así decirlo, enseñarles, educarles a los sacerdotes, a Aarón y a sus 4 hijos, para que sean sacerdotes para el Señor. Y eso merecía una empresa bastante grande, bastante agenciosa, de días y todo lo demás, de entrenamiento, de sacrificios y todo lo demás, de no salir del tabernáculo y todo lo demás. Entonces, eso por un lado. Lo que, como les decía, se relaciona acá es porque una vez que está establecido el altar y ya nos ha descrito toda la casa, ¿no es cierto? Lo que sigue, ¿qué sigue? Pues es adecuar, hacer aptos a las personas que ahora han de intervenir en ese mecanismo, en ese establecimiento. ¿De acuerdo? Y a eso se refiere lo que viene a partir del versículo 18 del texto, de Ezequiel 43, cuando le dice, ¿no? Y me dijo, hijo de hombre, así ha dicho Adonai Hashem, ¿no es cierto? Estas son las jukot del altar el día en que se ha hecho, ¿no es cierto? Para subir holocausto sobre él y hacer asperjar sobre él la sangre. A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc. Y aquí hay un problema. Si nosotros lo leemos así, como ponen en nuestra versión y como seguramente lee buena parte del pueblo judío, resulta que hay una ventaja y una desventaja, quiero decir. Porque resulta que aquí está jugando y esto se puede leer de dos maneras. Si yo lo leo así tal como está, a los sacerdotes levitas del linaje de Sadoc, lo que tendría que imaginarme y cualquiera de nosotros entiende es que los levitas sabemos a qué se refiere, los sacerdotes también. Y los del linaje de Sadoc resulta que fue el prototipo, digamos, de sumo sacerdote después de mucho tiempo, ¿sí? Hubo un sumo sacerdote que se llamó Sadoc, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, cualquiera que lee esto dice, bueno, lo que está diciendo esta profecía es que en algún momento cuando se reedifique este templo, o cuando eventualmente se haga este templo, Dios de alguna manera va a restituir el sacerdocio levítico. Y ya, ¿no es cierto? Pero resulta que sí, pero no. Resulta que sí, pero no. Por lo siguiente, aquí podemos leer como si fueran gentilicios o como si fueran patronímicos, ¿no es cierto? Como que si fueran los apellidos, ¿no es cierto? O sea, los levitas, ¿no es cierto? Los sacerdotes, levitas, hijos de Sadoc, como que si fuera una correspondencia, ¿no es cierto? Una identificación. Pero si lo leemos por otro lado, identificando o acordándonos de qué significa cada palabra, resulta que podemos entender otra cosa, ¿sí? Entonces, los sacerdotes básicamente lo entendemos, como suele decir el hermano Eric, gente libre que está al servicio del Señor. Básicamente eso. Pero ahora, ¿alguien se acuerda qué significa Leví? Porque levita viene de, de Leví, ¿no es cierto? De la tribu de Leví, del hijo de Jacob. Pero ¿alguien se acuerda qué significa Leví? Júntese a mí. ¿Cómo? Júntese. ¿Cómo? Juntarse. Juntarse, Juntar. atarse, pegarse, ¿no es cierto? Adherirse, pegarse. Muy bien, porque se acuerda por qué, pero ¿se acuerdan A por qué? raíz de la situación del becerro de oro. No, Eh, no, 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 ¿Qué? no, no. Ah, ¿Por qué le pusieron Leví a Leví? porque dijo que ahora se pegará a mí y mi marido. Exacto, porque tuvo el tercer guagua, entonces dijo, bueno, con esto sí mi parito se me pegará a mí. Y por eso le pone Leví. ¿Ya? Entonces, fíjense, entonces ya no leamos los levitas, sino en todo caso los pegados. ¿Ya? Entonces, fíjense, si lo leemos hasta ahí nomás, diría, a los hombres libres que sirven al Señor, los pegados, fíjense que ya se lee distinto, los pegados, ¿no es cierto? ¿Y qué dice? Que son del linaje de Sadoc. Ahora, Sadoc viene del verbo tzedek, que es justicia. Sadoc es el justo, ¿ya? Es el justo. Así que fíjense, ¿qué diría?
a los sacerdotes los pegados del linaje del justo. Ah, ¿a qué nos suena? Ya lo vimos, ya nos despertó la intuición ahí, ¿no es cierto? Enseguida. Entonces, fíjense, ahí se lee entonces que no se estaba refiriendo exclusivamente al linaje de los levitas, que iba a restituir el sacerdocio levítico, ¿no? Sino que más bien iba a restituir el sacerdocio a todos, o iba a habilitar para que sean hombres libres a su servicio a todas las personas que estén pegados a él y sean del linaje del justo. El ¿Ya? Señor. Exactamente, del Señor. Por eso es que para nuestro tiempo tiene mucho sentido el leer el versículo que leyó Natita, de Primera de Pedro 2:10, ese que no sabemos de memoria, ¿no? Ese de, pero ahora ustedes son, ¿qué nomás? Nación santa, real sacerdocio, ¿ya? Entonces, fíjense, ahí entendemos por qué para nosotros es muy sencillo, muy adecuado incluso, no nos choca el decir que somos sacerdotes. Y que no estamos, y que aún siendo sacerdotes no estamos obligados a vestirnos todo de lino, de blanco, con cosas y a procurar un altar, un templo. ¿Me explico? Un templo en este sentido. Sino que ahora somos gente libre al servicio del Señor, que nos hemos encargado, y como has dicho, que Dios nos ha encargado del ministerio de la reconciliación. Porque si se quiere, a ese tiempo del templo y de demás, los únicos o los principales que tenían el ministerio de la reconciliación, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran? ¿Sí están vivos? Los ¿Quiénes? levitas. ¿O no? Los sacerdotes. Exacto, los sacerdotes eran los que tenían el ministerio de la reconciliación, ¿o no? ¿No es cierto? Pero ahora, dado que el Señor ha restituido el sacerdocio a como era antes del becerro de oro, como decía Carmita, Esos que hacían los sacrificios. exacto. Entonces, como ahora se ha hecho la regresión a las condiciones anteriores al becerro de oro, pues ahora sí nosotros podemos ser llamados sacerdotes, en ese sentido, o sea, gente libre al servicio del Señor, encargados del ministerio de la reconciliación. Así Y de eso sencillo. dice Pablo. Exacto, eso es Son precisamente, cargados del ministro de reconciliación, dice. exactamente, precisamente estaba haciendo referencia a eso. Muy bien. Eso lo dice Pablo, pero no lo dice de loco. No, ¿Ya? No lo dice bueno, o sea, ¿por qué? Porque también vale la pena decirlo. A Pablo a veces se le acusa de que él fue el gran reimaginador, ¿no es cierto? El gran reestructurador del mensaje de Jesús y de los profetas, y como que él es el causante de que ahora entendamos la palabra como la entendamos, o sea, como que fue una obra de él, como que él acomodó las piezas de una manera que antes nunca se había entendido. Y resulta que no, lo que hizo Pablo fue entender lo que siempre dijo. ¿Ya? Lo que siempre dijo. Pablo no fue alguien que dijo, ay, ¿cómo me salgo de los judíos, de estos? Bueno, voy a idearme una nueva religión aparte de lo que ya existe, a partir de lo que ya existe. No, 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 no. Lo que hizo Pablo fue entender todas estas cosas y decir, claro, ya entendí. Ya entendí. prender la luz del espíritu para que todos entendamos. Exactamente. Y lo que hizo Pablo respecto a esto, porque él afirma y dice, todos son sacerdotes. El templo, su cuerpo ahora es del templo. O sea, la habitación del Señor. O sea, pero ¿cómo es que Pablo llega a esa afirmación que en otro tiempo hubiera sido muy, 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 Imposible. muy Imposible. cuestionada, ¿no? ¿Cómo es que llegó a eso? Pues entendiendo estos textos, Claro. entendiendo que la intención original del Señor es habitar Él corporalmente con su pueblo, y que su pueblo, mientras Él venga, esté encargado de servirle a Él, y el servicio de Él, la voluntad de Él, no es otra cosa sino la reconciliación de su pueblo, que su pueblo esté apto, que su pueblo esté reconciliado. ¿Sí me explico? Entonces, entendiendo todo esto, ya Pablo lo tiene claro y después escribe, ustedes son templo, ustedes la mente y todo lo demás del espíritu, y ofrezcan sacrificios de alabanza, Y y son utiliza ese lenguaje. ministros, dice, son Ustedes son ministros de la reconciliación. exactamente, y clama a través de ustedes reconciliados, y Eso, después en Hebreos también se habla de que ya no hace falta sacrificios, lo que en su momento hubiera sido muy blasfemo. O sea, me explico. claro, claro, En su tiempo hubiera sido es una blasfemia horrible. claro. Que digan ya no se necesita sacrificios. ¿Ya me explico? Es una que en otro tiempo hubiera sido muy blasfemo, pero para nosotros ahora eso es una maravilla.
solo lo pudo decir después del sacrificio de Cristo. Exacto, o entendiendo realmente que era necesario que Dios viniera y muriera. Así es. Ya, eso es el asunto. Entonces, fíjense, ahora, todo eso estaba escrito aquí, ¿ya? Y por eso es que la Biblia, cuando leemos estos pasajes proféticos, a veces como que uno tiene un cierto temor, un cierto recelo, ¿no? Como que uno parte del tema de eso es difícil, eso no se entiende, voy a leer porque está ahí, ¿no? Pero resulta que no, hay que entenderle con la mente del evangelio, porque ahí se entiende más simpático. Y si sabemos que la intención del Señor es tener a su pueblo todos en funciones activas, ¿de acuerdo? De reconciliación activa, pues ahora se entiende por qué es que aquí les llama a los pegados descendientes o que tienen el linaje del justo. ¿Me explico? Entonces fíjense que ahí se entiende mejor. Y ahí se entiende por qué era necesario que el sacerdocio levítico y el templo como tal sea temporal. ¿Sí me explico? Fíjense. Entonces ahí ya se comprende mucho mejor esto. Entonces dice, ¿no? En el 19, a los sacerdotes, ya leímos, ¿no? A los sacerdotes, los pegados que son del linaje del justo, que se acerquen a mí, ¿no es cierto? A Adonai el Hashem, para ministrar delante de mí, te darás un cordero de la vacada para expiación y tomarás de su sangre y todo lo demás. Y lo que hace precisamente aquí decir es que, otra vez, es una referencia a la empresa, a todo lo que se requirió para que estas personas estén aptas, estén habilitadas y educadas para servir al Señor en ese nuevo altar o en las condiciones de ese nuevo templo. ¿Sí me explico? Entonces, lo que para nosotros, el lenguaje sencillo, es lo que el apóstol Pablo en palabras sencillas diría, es que acaso no saben que ustedes costaron y que ustedes, su precio fue precio de sangre. ¿Ya? Es eso. Entonces, lo que aquí nos pone que tanto y que quemarás un altar, un becerro, que al otro día, que los 7 días y todo lo demás. Pues imagínense lo que se tiene que hacer, pasar una ceremonia de habilitación, de entrenamiento para ser sacerdote de 7 días con todo este procedimiento. ¿Qué significa eso? Que no es fácil. Ya les digo que no es fácil, que no es suficiente con decir, ah, sí, sí, yo soy descendiente. Ya venga, pase, por favor, ya vistan y a trabajar. No, ¿me explico? Lo que significa que para que una persona llegue a decir, sí, yo soy salvo alguna cosa, es que hubo alguien, hubo sangre que corrió, hubo un precio que pagar, ¿ya? Porque debemos saber esto, la salvación no es gratis, ¿ya? A nosotros nos parece gratis, ¿no es cierto? Pero, pero no fue gratis, porque el Señor tuvo que pagar, y dice que tuvo que pagar a precio de sangre, ¿ya? Y eso es lo que nos pone aquí. La habilitación para ser sacerdote no era gratuita. No era cuestión de decir, a ver, Aarón quiere, sí, bueno, ya ven. No, tuvo que haber un precio, tuvo que haber un procedimiento muy específico, muy detallado, muy estricto, que tenían que pasar ellos para sentir, para saborear lo que se requería para llegar a decir, sí, soy sacerdote de Dios. Ahora le tomamos como que algo muy natural, ¿no? Sí, hermano, soy salvo, sí, hermano, soy el que canta, sí, sí, soy el que arreglo las sillas. Pero en su momento, eso solo lo podían hacer determinadas personas. Fíjense. Así que ahora que especialmente los hermanos varones tenemos este enorme privilegio de estar al frente, digamos, no dando la cara, sirviendo al Señor y todo lo demás, pues resulta que tenemos esa misma responsabilidad y no la podemos tomar por cualquier cosa. Sí, porque es que hay que estar conscientes. Esto costó. A nosotros no, gracias a Dios. A nosotros no nos costó, pero costó la vida de Dios mismo, o sea, costó su sangre, costó su sacrificio, para que ahora nosotros podamos decir, sí, 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 bueno, no, o podamos decir cualquier cosa cuando nos paramos al frente o alguna cosa así, no, es que esto costó y que debemos estar conscientes de que nuestra labor, nuestro énfasis debe siempre estar volcado a que la gente, especialmente su pueblo, esté reconciliado con el Señor. Por eso uno de los tantos énfasis de todos los apóstoles, de los escritores del Nuevo Testamento, de poner estos consejos que a veces se catalogan como consejos morales de no sean avaros, sean generosos, no se peleen, cosas por el estilo.
No por otra cosa, no porque es que ya no quedaba más. Bueno, ya como no hay que hacer sacrificios, bueno, ahora dediquémonos a las cosas morales, de convivencia, de cosas por el estilo. No, no, no. Es por todo lo contrario, porque es que ahora hay que mantenernos en la calidad de reconciliados. Es que ahora hay que, como somos reconciliados y somos todos sacerdotes, todos estamos en capacidad de servir al Señor así, o en aptitud de servir al Señor de manera más directa, más próxima, digamos, más activa, pues resulta que tenemos que estar a esa altura. O sea, no es tan sencillo como les digo, ¿no? No, no es tan sencillo como a veces se hacen canciones y todo al respecto y se cantan como de una manera muy, muy alegre. Es que hay Y que tomar también, mucha, mucha también, seriedad. Josué, Sí, es importante saber que el sacerdote estaba de turno, ejercía y cuando terminaba su turno se iba. Nosotros estamos todo el tiempo de servicio. No estamos por 8 días o fin de semana, somos sacerdotes de pleno servicio cada día. así Estamos es, en pleno servicio al Señor y por tanto la vida de nosotros tiene que estar en esa calidad. así es, así es. Y que eso es la otra cosa, ¿no? Que es por eso también que Pablo dice, sirviendo a Dios, como decía, a tiempo, fuera de tiempo Eso. y todo lo demás. Entonces, ¿pero por Con qué? o sin. Exacto, pero ¿por qué esa abnegación? O sea, ¿por qué esa abnegación? ¿Por qué ese nivel de exigencia? Hemos entendido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es que Pablo puso la vara acá arribísima. No, es que en realidad eso es lo normal y lo que deberíamos estar todos dispuestos en su momento. ¿Ya? Así es. ¿Ya? A eso es, no a todos en todo lado. ¿Ya? Porque también esto lo que nos quiere decir ya en la cuestión práctica, ¿ya? Porque digamos, lo que habíamos dicho es en el sentido espiritual, de que el Señor Jesús pagó el precio, Él es el que asumió sobre sí el pago del pecado, el habilitarnos a nosotros todo lo demás, ¿no es cierto? Y ahora lo que nos corresponde a nosotros es, por un lado, valorar, o sea, respetar, apreciar eso lo más que se pueda, o sea, comprenderlo, apreciarlo. Y por otro lado, lo que nos merece a nosotros es prepararnos para ser ministros competentes. Porque si bien Él ya nos ha hecho dándonos de su mente, también es labor de nosotros el enterarnos, el estudiar, el escudriñar, el orar, el visitar, el prepararse, el seguir ahí, ¿ya? Claro. Es eso, es eso. Entonces, porque les digo, la tarea que nos ha sido encomendada no es fácil, no es fácil. No es cuestión así de no sé, de pagarse un curso y ya está, y repetir lo que ahí se diga. No, no, no. La tarea es estar muy, muy conscientes. Entonces, fíjense qué es lo que decíamos, no me acuerdo, creo que lo decíamos hace un par de años, o el año pasado, y decíamos, ¿se acuerdan ustedes? Que nosotros, por todo lo que hemos venido hablando, el pueblo de Dios, en este caso nosotros como una parte de aquello, somos el pueblo o somos la única gente que está consciente en este mundo. Está Así consciente. es. La, Somos los únicos a los que Dios les ha concedido conciencia. la Estar, única gente que está viva, exacto, que que tiene vida. dice que los demás son como muertos que caminan y dice Ajá. que nosotros andemos como vivos, con olor fragante, de vida para vida. Exactamente, exactamente, muy bien. Entonces, fíjense, lo que significa que nosotros tenemos que más que nada estar conscientes de quién nos dio la vida, de que hay que servirle bien, de que hay que estar, de que sabemos de que él dependemos, de todo aquello, o sea, es de estar conscientes, ya es de estar despiertos, de estar vivos, ¿sí? Por eso dice, no, no como borrachos, no como ebrios, que el que se embriaga y todo el más lo hace de noche. Ustedes están en el día, ustedes están viendo, están conscientes. Hagan las cosas como gente despierta. Ya, a eso se refiere. Entonces, fíjense, de todo esto y más se podría seguir hablando a propósito de este templo, de esta imagen de templo. Ahora, otra cosa, por otro lado, que les quería compartir también y que no nos tiene que sacar de onda, es que esta descripción del templo de forma cuadrada y concéntrica no fue la única. ¿Ya? De hecho, incluso muchos sabrán que, por ejemplo, en los famosos rollos del Qumran, se encontró un rollo que se llama precisamente el rollo del templo. Le nombraron así, ya, el famoso rollo del templo. ¿Qué se describe ahí? Se describe a partir, precisamente porque los de Qumran lo que hacían era esto, era eh, tomar textos bíblicos, ya, por así decirlo, y como hacer una suerte de explicación, ¿de acuerdo? Y de interpretación a la vez de lo que había ahí, en función de varios textos bíblicos,
como desarrollar doctrina, digamos, al respecto. Entonces, si había una doctrina del templo, ¿de acuerdo? Entonces, todos los pasajes del templo, estos más escatológicos, tipo de Ezequiel, algunos de Isaías, por ahí de Daniel, entonces con todo eso armaban una idea, por así decirlo, una interpretación, y después la escribían, ¿ya? Y eso pasaron 2000 años y se encontró. Ahora, ¿qué dice eso? ¿Ya? ¿Y por qué les digo esto? Porque después resulta que, como les digo, el gran choque que se tiene con el pensamiento de Cristo, con lo que el Señor nos enseñó, es que Él tuvo una relación un poco eh, curiosa, singular con el templo, porque cuando Él vino había el segundo templo, ¿ya? Pero resulta que cuando después Él se va, ¿no es cierto? Y recibe la revelación Juan y todo lo demás, resulta que en la Nueva Jerusalén no hay el templo. No hay templo. Eso es lo que dice Apocalipsis 21, ¿se acuerdan? O 22. Y no vi en este templo. Entonces uno dice, ¿qué pasó ahí? Y pues resulta que en todas estas, más dicho, los de Qumran y algunas otras personas de la época, grupos, tenían diferentes concepciones del templo. Y una de las razones para proliferar la figura de un templo ideal o de un templo escatológico, o sea, del final de los tiempos, todo lo demás, una de las razones fue precisamente la corrupción que había en el templo, en la institución, en la época en la que el Señor vino y siglos antes, ¿ya? Una de las razones fue esa, la corrupción que había ahí. Tanto así que el sumo sacerdote no era hijo de Aarón, era puesto por los romanos, ¿ya? Era un lugar de corrupción económica, era un mercado afuera, entonces, o sea, de templo, de lo que tendría que haber sido el templo, muy poco. ¿Ya? Entonces, en reacción a eso, es que muchos grupos como los esenios y los fariseos en su momento y todo lo más, ideaban ideaban un templo, o sea, se crearon una figura de un templo ideal, escatológico, en donde todo va a ser puro, no va a haber más pecado, y ahí va a estar Dios, y va a estar complacido con su pueblo y todo lo demás. De eso habla un poco el famoso este rollo del templo, ¿ya? Que se llama el rollo del templo. E incluso, por ejemplo, hay muchas menciones de templos en Apocalipsis, por ejemplo, en el libro de Enoch también se menciona un templo. En el Apocalipsis, hay muchos libros, por ejemplo, el Apocalipsis, incluso existe un libro que se llama el Apocalipsis de los animales, por ejemplo, en el que también se menciona una suerte de templo con una ciudad cuadrada y cosas por el estilo. Todas ellas nacen o surgen a partir de textos como este de Ezequiel, que le intentan dar sentido en su momento, ¿ya? A partir, como les digo, de la situación real de ese momento del templo físico que había ahí. E incluso a partir de estos textos es que después se comienza a barajar la palabra o el término este de la Nueva Jerusalén. ¿Ya? Sí, de la Nueva Jerusalén, porque incluso, por ejemplo, llegó a entenderse así, que la palabra casa, ¿vale? La palabra casa en hebreo, en algún momento cerca del siglo, bueno, cerca de que el Señor venga, siglo II antes de Cristo y demás, significó no solo el templo, sino más bien la ciudad, ¿ya? Y que más bien el Heijal se refería a la edificación al templo. Pero Valle, cuando se hablaba de la casa, era más bien la ciudad. Así como que se amplió un poco el término. En todo caso, lo que sí llama muchísimo, muchísimo la atención es que para nosotros no esperamos un tercer templo, y nosotros no esperamos o no fuimos enseñados en que se necesita una edificación para que Dios habite ahí, sino que esto era apenas proyecciones de lo que el Señor iba a hacer respecto de sí mismo, respecto de su sacrificio, respecto de todo lo que hemos hablado ahora. Así que con eso no nos tiene que mover el tema de que ya tengan, porque no faltará a veces hay olas de noticias. Algo pasa en Israel, que encontraron una cuchara, encontraron una moneda, encontraron un montón de cosas, y ya enseguida saltan las alarmas de que ya tienen todo para el tercer templo, que se va a construir, que no sé qué, que no sé cuánto, todo por el estilo. Incluso les digo, incluso, digamos así, y para que lo sepamos. La famosa idea del tercer templo, que es impulsada por muchos grupos de todo tipo, ¿sí? Más bien dicho, tenemos que saber esto. La famosa idea del tercer templo, que es lo que se suele barajar por ahí por el internet, es impulsada por mucha, mucha gente. Ahí corre mucha, mucha plata de todos grupos, de grupos de toda índole. Por decirles algunos, cristianos, judíos, católicos, incluso hasta musulmanes apoyan esa cosa, ¿ya? Porque es un interés que tienen ahí más bien político antes que religioso santo. Punto uno.
Punto dos, nosotros como creyentes, como salvos, como hijos del justo, ¿no es cierto? Como herederos del Señor Yehoshua, o coherederos de él, ¿no es cierto? Entendemos todo lo que ya hemos hablado respecto de la no necesidad ahorita de un templo, ¿de acuerdo? Pero vale la pena decirlo una cosa, por las situaciones políticas y todo lo que hay, muy complicado que lo construya, muy complicado que construya. Incluso si, como algunos dicen, ¿no? Cayera un misil ahí y de pronto de noche a la mañana aparece el templo, ya, o sea, aún si se viera esa particularidad, es muy complicado. Si se construyera, eso no nos tiene a nosotros que mover, ¿ya? Eso nosotros no nos tiene que mover y tiene que pasarnos, digamos, o tenemos que saber responder de una manera muy similar a la que tuvo el Señor Jesús, en el sentido de que él sabía que ese templo era una cáscara, que era un corrupto, que era, no era lo que no era, o no cumplía las características para que Dios se manifieste ahí. Pero sí mostró respeto con una cosa, mostró respeto con la idea del templo, con el lugar más allá de la edificación. Por eso es que Dios después, o sea, el mismo Señor Jesús, en su momento vira las mesas de los cambistas. Porque a pesar de que defendía, digamos, a pesar de que le criticó al templo, criticaba a todos los demás, ¿cierto? O sea, les ponía los puntos sobre las 10, ¿cierto? Pero él defendió la idea del templo precisamente por lo que dice aquí, porque toda la ciudad del monte y sus alrededores es Kodesh Kodashim. Entonces, por eso, porque él defendía esa idea, ese ideal, ¿ya? No tanto la edificación. Y nosotros, llegado el caso, ¿sí? Suponiendo que en algún momento se llega a construir algo parecido al templo ahí, tenemos que aprender del maestro, de nuestro Señor Yeshua, y saber cómo mantenernos ahí. Y saber que lo que se construye ahí va a ser un error, por decirlo menos, un error, una cosa horrible, ¿no es cierto? Que innecesario y todo lo que demás se puede decir, pero que sí debemos cuidar una cosa y sepamos diferenciar entre lo que se llegue a edificar ahí y lo que ese lugar, ese monte simbolizaba o simboliza, o lo que el Señor nos enseñó acerca de ese monte. Sí, son dos cosas distintas. Sí, y no está por demás decirlo, y creo que tal vez está ya, digamos, sobreentendido, pero con todo, que no nos tiene que mover, que se construya o se deje de construir un edificio aduciendo que ahí se va a manifestar Dios, e incluso si se llegara a construir, e incluso si en ese templo llegaran a ocurrir milagros y cosas sobrenaturales, que eso no nos mueva. Como dice el Señor Jesús, y él mismo lo anunció, y ya hemos de llegar en Mateo, ¿no es cierto? Que si es que nos dicen, mira, aquí está el Mesías, está en el templo, está en no sé dónde, está en el desierto, no les creen. No les creen, así de sencillo. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, miren ustedes, eso ha sido esta Haftarah. Y lo que podría decir para los demás hermanos que sigan voluntariándose para compartir, es cierto que algunas porciones son más complicadas, pero especialmente estas de los profetas tipo Isaías, Ezequiel, Jeremías, algunas que son como que más complicadas, hay que perderles el miedo, digamos, o sea, no les tengamos miedo, no les tengamos recelo y tampoco nos sentamos de pronto un poco, no sé si decir, poco capacitados o de pronto así cohibidos, como que recelosos de decir, no, híjoles, que son profecías, ¿no? En realidad es un lenguaje sí un poquito más complicado, pero hay que leerlo, obviamente pidiendo al Señor que nos enseñe las cosas y con la mente del Evangelio, básicamente, que ahí está, ¿sí? Y lo que los profetas en su momento hicieron fue eso, anunciar las cosas que hoy ya vivimos, ¿sí? Así que básicamente lo que aquí nos están diciendo los profetas, lo que acabamos de leer es algo que nosotros ya sabíamos, ¿o no? ¿Cierto? Es algo que ya sabíamos, pero nada más que con un lenguaje mucho más camuflado, más sofisticado, un poco más maquillado, si se quiere, en el sentido de simbolizado. Pero son cosas que ya sabíamos. Que el Señor Jesús tuvo que morir acá, ofrecer su cuerpo en sacrificio, abarcar un montón de cosas y que en virtud de eso nosotros ahora podemos llamarnos sacerdotes. Eso ya lo sabíamos, ¿no es cierto? ¿O no? Eso ya lo sabíamos. Y lo que acabamos de leer es eso, el lenguaje de Ezequiel, un lenguaje mucho más simbólico, un poco más complicado, pero básicamente la idea ya lo teníamos. Sí, así que no hay que tenerle miedo, digamos así, mucho recelo
o así de, híjole, ¿por qué me ofreciste tanta plata si es de Isaías, Diosito? Mejor cuando hay una de Reyes. No, alguna cosa, cuando hay una de Samuel, ahí no, hay que, digamos, perderle el miedo en ese sentido, porque al final es palabra de nuestro Dios. Son cosas que Dios las puso para que nosotros las entendamos y que estamos en toda la capacidad de hacerlo, porque tenemos, entre otras cosas, la mente de Cristo. Sí, eso básicamente. Entonces, no sé si tenemos preguntas por ahí. Si no, creo que podemos ir terminando. Ok.